Tendremos un Marruecos-Francia en cuartos de final. La verdad que grandes partidos que hemos tenido en estas últimas horas en el Mundial y ya tenemos un cuartos de final muy interesante entre la selección francesa y la selección marroquí, que creo que puede ser uno de los encuentros estrella de los próximos días, pero vamos a ir comentando en este vídeo todo lo que ha sucedido en esos encuentros de octavos de final entre la selección marroquí y Canadá y también entre la selección de Paraguay y la de Francia. Vamos a empezar un poco de manera cronológica, vamos a empezar con ese Canadá-Marruecos, una Marruecos que llegaba a este partido después de 2 años y medio invicta. Lógicamente, si dejamos de lado todo el suceso de la Copa África y demás, pero una Marruecos, como te digo, que llegaba pues con muy buenas sensaciones hasta aquí. Una selección de Marruecos que ha crecido un montón, no solo la selección de Marruecos, sino también todo lo que rodea al fútbol marroquí, ya sea categorías inferiores, ya sea jugadores importantes que se han consagrado en equipos punteros. Vemos muchos jugadores que están queriendo jugar con su selección en vez de poder jugar con otras selecciones, como el caso de Wadi, jugadores que son referencia en sus clubes, como Hakimi, jugadores muy conocidos, como Brahim Díaz en España, jugadores que acaban de conseguir hitos importantes, como por ejemplo Saibari, que ficha por el Bayern Múnich. Como te digo, un fútbol marroquí que está en auge en los últimos años y que lógicamente está aprovechando muy bien todo esto, aparte del Mundial Sub-20 conseguido, un montón de hitos, semifinales en Qatar, en el Mundial de Qatar, bueno, una cantidad de hitos muy, muy importantes. Llegaba esta selección de Marruecos, como te digo, a este encuentro de octavos de final todavía con las bajas de Aguer, el central zurdo, y también de Abde, que siguen sin estar disponibles, y yo creo, no sé si quizás ya lo que queda del Mundial les podamos ver o no, yo creo que no. Y bueno, pues Canadá con todas las expectativas por hacer, una Canadá pues muy valiente, una Canadá que ha conseguido buenos registros en este Mundial, y llegaba a Canadá también con toda la ilusión del mundo, siendo una de las anfitrionas, y bueno, planteando ese 1-4-4-2 que tan buenos resultados le ha dado durante toda la fase de grupos y también en la eliminatoria de 16avos con Sudáfrica, y por parte de Marruecos también intentando no perder la esencia, jugando con ese 1-4-2-3-1 súper clásico. Sí que la entrada hoy del central de Hadal, que era una de las sorpresas, yo creo. Por lo demás, todo tal cual hemos visto en este Mundial. Y bueno, pues hemos visto una Canadá, la verdad que el resultado, tú ves el resultado y dices 0-3 ha ganado Marruecos y piensas que ha sido un partido muy plácido para la selección de Marruecos, todo lo contrario. O sea, la primera parte de Canadá me parece brillante a nivel de presión, a nivel de intensidad, a nivel de, seguramente incluso empleándose algo más dura de lo reglamentario en algunos momentos, pero sí que es cierto que una selección de canadiense que para mí respecto a intensidad y a como te digo, a ganas, a ir a disputar los balones divididos, perfectamente al descanso podría haber ido ganando en el marcador. Sí que es cierto que más intensidad que jugadas de peligro, porque la verdad que muchas no ha tenido. Sí que ha habido una muy clara que ha tapado muy bien Bono. Por cierto, partidazo de Bono a todos los niveles, tanto también en salidas, en cómo ha defendido corners, en balones aéreos. La verdad que la participación de Bono está haciendo un Mundial increíble, y ha tenido una muy clara Oluwaseyi, el delantero que ha jugado este año en el Villarreal, ha tenido una muy clara delante de Bono, que la ha salvado. Y muy bien Canadá en ese 1-4-4-2, porque ha presionado, una de las cosas que me ha encantado hoy de Canadá, ha presionado muy bien a los jugadores que te pueden crear peligro ya desde la salida de balón, que en el caso de Canadá está bien claro, en el caso de Marruecos, perdón, está bien claro quiénes son esos jugadores, lo hemos visto durante todo el Mundial, Ashraf y Mazraoui, cada uno por una banda, y son los jugadores que ya desde el inicio de la salida de balón te pueden crear problemas. Mazraoui porque además juega a pierna cambiada, y entonces puede jugar directamente balones interiores. Ashraf porque se va a meter muchas veces por dentro. Entonces lo que han hecho muy muy bien los jugadores, tanto Buchanan por una banda como a mí el extremo como te digo, el extremo de Canadá por la otra, lo que han hecho muy muy bien, se pegaban cada uno de ellos, Buchanan a Mazraoui, Ali Ahmed se pegaba muy muy bien a Raf, y no les permitían, cuando recibían el balón, ahí iniciaba fuerte la presión Canadá. ¿Para qué? Para obligar que estos jugadores, tanto Mazraoui como Arraf, tuviesen que jugar para atrás o con sus centrales o con su portero. Y en ese momento lo que hacía ya Canadá era presionar alto.
presionar muy alto. Es decir, se quedaba posicionada la selección canadiense en bloque alto, pero no iniciaba la presión hasta que no recibían los balones los laterales. Estaban muy atentos a esto. Y en el momento en que lo recibían, entonces sí que ya saltaban a la presión, salían los demás jugadores, Eustaquio y Sigur se pegaban también a Guadía y Lainawi. Muy bien los dos centrales, tanto Bombito como de Figueroles, pensando muy bien en por dónde podía aparecer Unagi en segunda línea. La verdad que Unagi en la segunda parte ha estado muy bien, pero la primera parte ha estado desaparecido totalmente. Y bueno, Canadá, poniendo, como te digo, en aprietos en la salida de balón, Diop y Halal son dos jugadores que en salida de balón pues tienen más problemas de las que pueden tener Marraoui y Arraf, y ha sufrido mucho la selección de Marruecos. Yo te diría que los peores momentos que ha tenido la selección de Marruecos en este Mundial seguramente ha sido la primera parte de hoy contra la sección de Canadá, pero bueno, no ha recibido gol, no ha recibido excesivo peligro, un par de jugadas, como te digo, esa de Oluwasei, y ha hecho un cambio a partir del minuto 15 la sección de Marruecos, es empezar a hacer salida de tres desde atrás, metiendo a Wadi entre los centrales para así poder emparejarse y hacer un 3 contra 2 contra Jonathan David y contra Oluwasei. Así la salida de balón pues ya no ha tenido que complicarse tanto la vida, ha podido ir más alto a Rafi y Mazraoui, no tenían que estar tanto en la salida de balón y ahí ha tenido más plácido la selección marroquí, ha tenido más plácida la salida de balón, pero como te digo, luego han empezado a surgir cosas también complicadas para la selección de Marruecos. Lo que te digo, Brahim no estaba entrando casi en juego, no ha tenido casi incidencia en el juego Nagy, tampoco en la salida de balón. Al principio se lesiona en medio de la primera parte también Saibari, creo que ha sido un poquito antes incluso de la pausa de hidratación, y ha entrado Rahimi por él. La verdad que el seleccionador marroquí nos está, bueno, no sé si sorprendiendo, pero está eligiendo, lo que estamos observando es que Mohamed Wabi, el seleccionador marroquí, sí que prefiere, por lo menos en este momento concreto, prefiere meter más a Rahimi que a El Kabi, que ha sido otro de los jugadores de referencia en esta selección marroquí tiempo atrás, y que parece que Rahimi es el que, en caso de que Saibari no esté disponible o lo que sea, pues es el que está eligiendo el seleccionador. Sí que es cierto que, bueno, Rahimi quizás es un jugador, te diría, tiene más registros, el Kabi es más un jugador de jugar de 9, pero creo que pues queda bien clara como te digo, la elección por parte del seleccionador. Un detalle que me llamó muchísimo la atención para que veáis un poco la diferencia de intensidad entre las dos selecciones es que un poquito después de la pausa de hidratación, Canadá llevaba 10 faltas hechas y Marruecos solamente 2 faltas. ¿Vale? O sea, quiero decir, esto no está ni bien ni mal. No es que el que haga más faltas tiene más probabilidades de ganar, ni significa que haya que hacerle más caso o que esté más cerca de llevarse la victoria. Pero sí que es cierto que esto te da una idea de la intensidad que tenían los dos equipos, y la verdad que en este sentido, pues como te digo, la selección canadiense recuperando muy bien balones, ha tenido varios saques de banda a favor en la zona de 3/4 de la selección de Canadá, que lo volcaba todo al saque de Johnston, ahí saque de poner el balón directamente al área en largo y tratar pues de Figueroles, que subía para intentar prolongar. Bueno, son acciones. Eustaquio hemos visto sacando todo el balón parado de Canadá. También ha habido muchos corners por parte de la selección canadiense. Ha intentado hacer siempre la primera parte, luego la segunda parte ha cambiado ya, pero Canadá en la primera parte lo que intentaba era, con el córner, poner el balón al primer palo, pero no al primer palo pegado al primer palo, sino imaginaros un primer palo y del primer palo te echas 3 o 4 metros hacia atrás. Pues ahí es donde ponía el balón directamente Eustaquio para que alguien peinase el balón, ¿vale? Para llevarlo hacia la zona del segundo palo. La verdad que lo remataba bastante claro la selección de Canadá, pero bueno, no tenía la suficiente eficacia. Yo creo que es algo que le ha faltado a la selección canadiense durante todo este Mundial, ¿no? El hecho de ser más eficaz de cara a portería. Sufrió mucho el otro día con Sudáfrica. Hoy le ha faltado esa eficacia para seguramente ponerse por delante del marcador y a lo mejor tener más probabilidades de ganar el partido, pero esto es lo que tiene. Y luego, nada, al final, los últimos minutos de la primera parte, ya lo habéis visto, ha sido un carrusel de tarjetas amarillas. Yo no recuerdo un partido en el que haya habido tantas tarjetas amarillas en una primera parte, la verdad, no sé, hacía mucho tiempo que no veía tanto y no sé si han acabado al final como 6-7 jugadores en la primera parte solamente con tarjeta amarilla, como os digo, algo que es que hoy en día cuesta mucho verlo. Y luego ha cambiado todo ya en la segunda parte, porque yo lo estaba viendo cuando estaba viendo el partido y lo estaba percibiendo. Este partido solo se podía romper
por alguna de estas cosas. O porque sacasen alguna segunda tarjeta amarilla a algún jugador que ya se la habían sacado en la primera parte porque estaba siendo un partido duro, de choques, de protestas al árbitro, de pedirle al árbitro tal, estaba viendo rifirrafes entre los jugadores, entonces el partido se podía romper por la expulsión de algún jugador, punto número 1, se podía romper por un balón parado, porque creo que era la única manera también, no estaba, Marruecos casi no pasaba de medio campo, pero es que tampoco Canadá estaba siendo demasiado certera, por lo menos para tirar, lanzar tiros en dirección a portería. Entonces, un balón parado era mi segunda opción, o la tercera opción, algún error propio del cansancio, pues a partir de minutos 60, 70, de alguien que, pues, que igual, yo que sé, pues de un pase más flojo de lo normal, o ceda mal el balón al portero, bueno, este tipo de cosas. Y realmente eso es lo que ha pasado en el gol que llega en el minuto 49. Lo primero, el Marruecos nos ha mostrado los primeros 5 minutos de segunda parte cambiar totalmente la salida de balón. La salida de balón ahora mismo ya la hacía con salida de balón de 3, pero haciendo un ajuste más todavía, y ese siguiente. Te he dicho que la primera parte, la salida de 3 de Marruecos, se hacía entre los dos centrales y Boadí en el medio. Pues ahora ha habido una vuelta de tuerca más y es los dos centrales, Boadí en el medio, ¿vale? Y lateral derecho se marchaba de allí Hakimi para que no le cubriera el extremo de Canadá. Se ponía ahí del lateral derecho Unagi. Hakimi se ponía a jugar por dentro para buscar alguna superioridad y Brahim se ponía también jugando por dentro. Es decir, Unagi es el que estaba ahí, como si dijéramos del falso lateral derecho, y esto creo que ha desconcertado bastante a Canadá porque a partir de aquí ha tenido muchas dificultades y a esto le unimos que en el minuto por ahí 49-50 pues marca el 0-1 la selección de Marruecos, por cierto, en una jugada a balón parado, que es como te dije que yo pensaba cuando estaba viendo el partido que se podía romper este partido, una jugada a balón parado, algo de cansancio de algún jugador y que tuviera un error o que a algún equipo le sacasen una segunda tarjeta amarilla y entonces el partido ya cambiase un poco el plan de partido de cada equipo. Me ha parecido muy interesante en el gol, por cierto, si lo habéis repetido, miradlo porque es súper, súper interesante el gol que marca Unagi en el 0-1. ¿Por qué? Porque hay un movimiento muy bueno. En la tele han dicho, han comentado, menudo error de Canadá que no ha puesto a nadie en el rechace, ¿vale? Es decir, el gol es que saca la falta desde el lateral Hakimi, pone el balón atrás y desde el borde del área llega Unagi y golpea el balón ahí con el interior. Bueno, han comentado en la tele, menudo error que no ha puesto a nadie la sección canadiense en el rechace. Sí que había un jugador en el rechace, pero es que ha habido un movimiento de arrastre previo para quitar a ese jugador del rechace. Es decir, el jugador del rechace estaba aquí por parte de Canadá y lo que ha hecho un jugador de Marruecos ha pasado justo por delante de él. Entonces el jugador de Canadá instintivamente, en vez de aguantar la posición y dejar que ese jugador entre solo al área, que no es suyo el que tiene que marcar, se ha venido con él, ha quedado todo ese espacio libre y entonces aquí sí que ya estaba solo Unagi para que le pusieran el balón y rematar. Por cierto, muy buen remate, me gusta mucho técnicamente el remate de Unagi, os voy a decir por qué. En la repetición, si lo veis, da la sensación hasta que parece que la pega mal, pero la intención de pegarle con el interior cuando el balón viene tan fuerte es muy interesante. ¿Por qué? Porque un balón que viene tan fuerte no necesitas tú meterle más fuerza, no necesitas casi, aunque sea un disparo desde lejos, no necesitas meterle más el empeine todavía o el empeine interior para que el balón vaya más fuerte. Simplemente con colocar el interior ya va a salir fuerte ese balón, ¿vale? Entonces, me parece un gesto técnico muy interesante y bueno, a partir de aquí el partido cambia por completo. A partir del minuto 50 hemos visto ya un partido completamente distinto. ¿Por qué? Porque ya Marruecos juega más cómoda, Marruecos entra en un registro que le favorece muy bien para su juego, que es jugar las contras. También es un equipo, o sea, Marruecos es un equipo de muchos registros. Si está en cuartos de final del Mundial, no es casualidad. Es un equipo que maneja muy bien el intentar sacar el balón desde atrás, lo intenta, tiene jugadores para ello, Boadí, Unagi, El Ainaoui son jugadores que intentan jugar muy bien al fútbol, pero aparte de eso, cuando el partido se les pone de cara, es que tienen muchos registros para poder poner balones, para que corra Hakimi por detrás del lateral izquierdo, para que también corran la contra Brahim, Saibari, que bueno, hoy estaba lesionado. Quiero decir, y es donde ha entrado el partido. Los últimos 30-35 minutos del partido de la segunda parte son Marruecos recuperando el balón y lanzando contras y Canadá intentando instalarse más en campo contrario y buscar desesperadamente el empate. Ha tenido varios córneres la selección canadiense también en la segunda parte, ha habido variedad. Ahí Eustaquio ya ha buscado más el córner directamente al área, pero ahí Bono pues se ha impuesto bastante, alguno al segundo palo, alguno en el corta, y ha tenido una jugada
que me ha parecido que ha desaprovechado bastante la selección de ¿cómo se dice?, de Canadá, porque ha tenido una falta al borde del área clarísima, pero clarísima, ¿vale? Y esa falta es la típica falta, no desperdiciéis nunca una falta en el borde del área, cuando encima pone el contrario la barrera y te pone detrás un jugador cuarteando, tirado en el suelo, de esto que se ponen tumbados en el suelo, no desaprovechéis esa jugada intentando lanzar por encima de la barrera. O sea, no lo desaprovechéis. ¿Por qué? Porque vais a meterla una de cada 100 o el balón va a ir por lo menos entre los 3 palos una de cada 100. Las faltas al borde del área, yo soy partidario por lo menos de buscar el lado del portero. Lanzar fuerte al lado del portero. Si quieres metes 2 jugadores o 3 de barrera para que tarde más en ver el balón el portero, pero tú no puedes desaprovechar una falta justo al borde del área intentando picarla por encima de la barrera cuando encima te están poniendo un jugador cuarteando encima. Es decir, si te ponen un jugador cuarteando detrás de la barrera, eso implica que los jugadores de la barrera van a saltar. Entonces, entre que tú tienes poca distancia porque el balón está al borde del área y los jugadores saltan, no puedes hacer que el balón caiga tan rápido, es imposible. Y si consigues que el balón caiga tan rápido, seguramente el portero le va a dar tiempo a llegar. Entonces, yo creo que aquí Jonathan David era una jugada, yo creo que era una jugada muy, muy interesante para que pudiera haber empatado el partido la selección de Canadá, que como te digo, estaba teniendo llegadas, pero está costando mucho también, ¿eh? O sea, no estaban siendo llegadas muy claras, además ha optado por, bueno, yo entiendo que aquí el tipo de juego por parte de la selección canadiense, el tipo de delanteros que tiene son jugadores pues, fuertes, corpulentos, que pelean con los centrales, que son rematadores y demás, no son jugadores quizás demasiado hábiles, y entonces ha habido un momento en el que se juntan en el campo Jonathan David, como te digo, se ha marchado luego a Selle y entra Larin y también ha entrado luego Promis David. Son 3 jugadores, pues como te digo, que han intentado por parte de la selección canadiense imponerse en balones aéreos y demás, pero la verdad que con más intención, por así decirlo, que acierto. Y luego, pues ante estas contras que no estaba materializado, que ante este momento de contras que la selección marroquí estaba muy cómoda en el partido, ya te digo, lanzando contra tras contra, ha empezado a entrar más en juego Brahim, que ha ido de menos a más en el partido, y claro, cuando Brahim tiene espacios, cuando Brahim tiene tiempo para pensar y cuando a Brahim no le vienen a presionar tan alto como ya la selección canadiense, que ha empezado a estar más cansada en la segunda parte, pues ahí Brahim ha podido jugar más cómodo y ha llegado al 0-2, ¿no? Ha llegado al 0-2 de Unagi en una contra y entre como te digo, Brahim finalmente recorta hacia adentro, le pone el balón a Unagi y marca el 0-2, luego ha llegado también el 0-3 al final y como te digo, un partido que ha sido muy difícil para la selección de Marruecos, que aparte creo que Marruecos ha vivido su peor momento en el Mundial, porque la primera parte ha sufrido bastante contra Canadá. Yo he visto una Canadá bastante convencida de llevarse el partido. También un momento difícil ha superado la selección de Marruecos por la lesión de Saibari, que es su referente ofensivo en este Mundial. Entonces, esto le puede hacer 2 cosas a la selección de Marruecos de cara al partido contra Francia. O fundirle los plomos porque son demasiados momentos estresantes los que ha vivido la selección marroquí, o todo lo contrario, reafirmarle, ¿vale? Y hacerle una selección más fuerte para competir contra Francia. Una Francia que, por cierto, vamos a comentar cosas de ese partido Paraguay-Francia, porque ha sido bastante interesante. Creo que si hablamos de que Marruecos ha tenido, como te digo, 2 momentos, yo creo, sensibles en este Mundial ya. Uno ha sido la segunda parte con Brasil, que Brasil estuvo mejor que la selección marroquí, y el otro ha sido ayer la primera parte contra Canadá, que Canadá estuvo muy bien y le puso en muchos apuros. Pero sí que es cierto que si hablamos también de apuros, vamos a hablar, por qué no decirlo, de la selección francesa, que ayer ha tenido un mal día. Ayer ha sido un mal día para la selección de Francia. No ha tenido el partido claro, no ha tenido la claridad de cara a portería, la eficacia de cara a portería. Paraguay le ha propuesto un partido durísimo, un partido de los de ponerte demasiadas complicaciones. Esa defensa de ese 1-5-4-1 que plantea la selección paraguaya le ha puesto muchísimas dificultades a la selección de Deschamps. Además, la baja de última hora de Tchouaméni, que no lo sé si va a poder llegar al partido contra Marruecos, la verdad, porque es una baja muy sensible para la selección de Marruecos, como te digo, porque evidentemente Tchouaméni es un jugador que viene siendo titular. De hecho, en este Mundial hemos visto que Deschamps ha probado
las tres parejas de centrocampistas. En ese 1-4-2-3-1 que tiene tan marcada la selección de Francia, hemos visto a Tchouaméni con Rabiot, hemos visto a Tchouaméni con Koné, hemos visto a Koné con Rabiot. Pero parece que lo que estamos viendo que le gusta más a Tchouaméni es que jueguen, como te digo, lo que le está gustando más a Deschamps es que jueguen Rabiot y Tchouaméni, pero vamos a ver por qué. No sé yo si podrá recuperarse. Otra vez más, por cierto, que yo creo que preveyendo que Paraguay se le va a meter mucho atrás, ya lo dijo en rueda de prensa su seleccionador, Deschamps ha optado otra vez por jugar en la banda izquierda y poner esa combinación de los dos jugadores más ofensivos posible. Ha puesto a Digne de lateral izquierdo en vez de a Theo y ha puesto a Barcola de inicio en vez de Doué. Barcola es mucho más vertical que Doué y Digne es mucho más ofensivo también que Theo, ¿no? Entonces yo creo que ha optado por esa combinación de jugadores más ofensivos en la banda izquierda, preveyendo un poco que pues, Paraguay se va a meter mucho atrás, entonces no necesitas tampoco poner a tantos jugadores en defensa, teniendo en cuenta que también por el lateral derecho va a jugar Koundé, que Koundé es un jugador también pues, más centrado en la parte defensiva que en la ofensiva. Y no ha tenido un partido nada plácido la selección de Francia. Sí que es cierto que lo que se estaba viendo es que a lo mejor por el desarrollo del partido, pues en algún momento Francia marcaría un gol y si marcaba un gol, pues el partido se libaba. Era muy difícil que se le fuera a la selección paraguaya, pero Paraguay ha ido fuerte a los balones divididos, ha ido fuerte también a los rechaces, ha planteado un bloque bajo ahí que la verdad que Olise y Dembélé han estado muy incómodos, el propio Mbappé, y sí que es cierto que nos hemos ido ahí al descanso pues con un poco de incógnita, porque también nos fuimos al descanso con ese Francia-Senegal con el empate a 0, luego ya en la segunda parte Francia espabiló bastante y hoy sí que es cierto que pasa un poquito lo mismo, es decir, una Francia que le costaba, que tenía muchas dificultades y que no sabía tampoco, sí que es cierto que ha tenido, si miráis un poco los que sois amantes de las estadísticas, vais a ver una posesión muy grande de casi un 75% de posesión, un 76%, triplicando el número de pases, la eficacia del pase en torno al 90%, más disparos a portería que la selección paraguaya, evidentemente. En remates a portería salen 15 remates totales de Francia por 5 de Paraguay, es decir, 3 veces más, y entre los 3 palos 5 de Francia y solamente 1 de Paraguay, que supongo que será el del final. Sí que hemos visto una Paraguay hoy pues más con el equipo de gala, pudiéramos decir, porque han entrado ahí, ha podido el seleccionador tener a su disposición pues, a Alderete por fin, que es un jugador muy importante en esta selección, a Diego Gómez, que no había podido jugar tampoco, ha podido jugar Enciso, ha jugado Miguel Almirón, lógicamente en el medio del campo pues tanto Galarza como Cubas haciendo mucho trabajo y desactivando mucho las conexiones ahí entre Rabiot, entre Olise y entre Dembélé, y como te digo, pues todo ha ido a la segunda parte cuando ha empezado a hacer cambios de Sams en esa jugada de Doué. Por cierto, el penalti, a ver, quiero que se me entienda. ¿Es penalti? Sí, es penalti. Ahora, es un penalti totalmente evitable porque Doué no está haciendo un regate hacia la portería. Entonces, como ha hecho un regate simplemente para querer venir hacia atrás, ahí no tienes que meter la pierna. Si ya hace el regate, está conduciendo Doué, me parece que no sé si ha sido Diego Gómez el que hace el penalti, está conduciendo Doué y ahí llega un momento, en el último toque de todos que se da al balón Doué, el toque se le hace hacia atrás, como hacia su propia portería, entonces tú ahí no tienes que meter el pie, tienes que seguir al jugador, que salga fuera del área y que inicie otra vez el ataque. ¿Qué es lo que yo creo? La sensación que a mí me da. Este tipo de mini errores que parece que cometen los jugadores cuando parece muy obvio no tener que meter el pie, responde muchas veces al estrés que te está generando el partido. Es muy estresante. En el fútbol actual cada uno juega como le da la gana. Hay gente que juega defensiva, gente que juega ofensiva, gente que juega balón parado, gente que juega en bloque medio, gente que lo vuelca todo a las individualidades, gente que lo vuelca todo a la parte física, a la parte de llegar bien físicamente al final del partido, pero hay algo que sigue siendo importantísimo y es lo siguiente. Por mucho que tú decidas meterte en bloque bajo a defender todo el partido, eso mentalmente estresa, ¿vale? Lo que estresa no es defender en bloque bajo, lo que estresa es que cada vez que recuperas un balón que parece que has conseguido un cofre del tesoro, de repente el cofre del tesoro te lo quitan porque el balón te dura muy poco y vuelves a entrar otra vez en modo supervivencia para defender el área. ¿Me entendéis? Esto, una vez tras otra, desgasta mucho la mente, no te hace descansar mínimamente. Voy a poner un ejemplo. Tú estás defendiendo un bloque bajo, de repente recuperas el balón y lanzas una contra, puedes
salir un poco, puedes hacer una sucesión de 10 pases seguidos, eso resetea mucho el cerebro, eso pues bueno, da la sensación de mayor frescura, de que no hay una tendencia clara en el partido, pero cuando tú pierdes el control de un balón, intentas hacer algo con él, a los 2 pases te le quitan otra vez y se vuelve a resetear. Entras como si fuese en un modo ejercicio de entrenamiento en el que un equipo todo el rato defiende y otro todo el rato ataca, pues, y eso estresa mucho a la mente. Eso hace que se tomen peores decisiones, hace que se tomen peores errores, hace que se tomen, como te digo, que pueda haber alguna situación que no manejas bien en el partido. Y yo creo que esto es lo que le pasa un poco a Diego Gómez en el penalti, porque yo creo que el penalti es bastante evitable. Había además demasiados jugadores por ahí de Paraguay alrededor, entonces, como te digo, la conducción de Doué era hacia su dirección a su portería, entonces ya no tiene ningún sentido meter el pie. Yo creo que aquí se equivoca y creo que forma parte esto de lo que te digo, pues una sucesión de partidos en los que Paraguay está haciendo la misma defensa en bloque bajo. Lo hemos visto el día de Alemania, lo estamos viendo también durante todo el Mundial, que la selección paraguaya está encarando un poco el partido, centrándose más seguramente en la parte defensiva que la ofensiva. En el partido de Alemania exactamente lo vimos igual, pero también lo hemos visto en el partido contra Turquía. Quizá el que menos, te diría, fue el primero contra Estados Unidos, pero yo creo que ese partido le ha puesto al seleccionador paraguayo, le ha puesto muy, a Gustavo Alfaro, le ha puesto muy no sé cómo decirte, en sobreaviso de decir, mira, vamos a cerrar bien espacios, vamos a dejar el marcador bajo, a intentar jugar a un marcador bajo, que no haya muchos intercambios de jugadas de un equipo y otro, que no haya transiciones, porque yo creo que también esto no es una crítica a Gustavo Alfaro, pero yo creo que Gustavo Alfaro entiende que su selección está más cómoda en ese registro, en el registro de defender y de tratar de buscar una jugada aislada que poder hacer goles, que depende también de los jugadores que tengas y tu estilo de juego y tu plan de partido, ¿no? Pero claro, esto tiene un riesgo añadido, un riesgo de la otra parte, es que cuando tú te tiras un partido y otro, defendiendo en bloque bajo, y que cada vez que recuperas un balón no te dura y lo recupera otra vez el contrario y otra vez te vuelve a atacar, es como que has conseguido tu objetivo de recuperar el balón, por lo tanto ya no te marcan gol y no tienes ni tiempo para respirar o para disfrutar ese momento mínimamente, ¿vale? Ni para respirarlo, ni para que otra vez pierdes el balón y otra vez te vuelven a atacar, entonces te vuelves a poner otra vez en modo supervivencia, a defender fuerte, a que no haya balones intermedios que te superen líneas, a que no te hagan unos contra uno. Y eso, lo que te digo, esto estresa mucho porque no es a lo que estás acostumbrado ni siquiera en los entrenamientos. Ningún entrenamiento se plantea durante los 90 minutos o 60 o lo que sea de entrenamiento a que un jugador solo defienda y otro solo ataque. Se hacen distintas cosas dentro de las distintas actividades o propuestas que haya para la sesión de entrenamiento. Entonces esto, fijaros, a lo que lleva a que muchas veces pues, se tomen malas decisiones, se meta el pie donde no hay que meterle, una segunda amarilla donde no toca, un agarrón donde no hay que hacerlo. Y bueno, pues son los riesgos que yo creo que le llevan a la selección paraguaya a cometer este penalti y a que Mbappé lo marque. Muy bien, por cierto, durante todo el Mundial, y esto lo hago también un poco referencia pues para, creo que rescatando cosas positivas de Paraguay. Muy, muy brillante la actuación del portero de Orlando Gil, en general, de toda la selección paraguaya. A mí, la selección paraguaya, en general, como te digo, con sus armas, a su ritmo, de la manera que Gustavo Alfaro ha sentido que tenía que hacerlo, pero una selección paraguaya que, si nos dicen al principio del Mundial que va a llegar a octavos de final, que va a ganar a Turquía, que va a eliminar, ganar a Turquía en fase de grupos, que va a eliminar a Alemania en penaltis y que va a comprometer el equipo que más ha comprometido a una selección francesa, que hoy día pudiéramos ponerla como la mayor favorita, yo creo, por el estado de forma que tienen sus jugadores. Si decimos todo esto de la selección paraguaya hace un mes, no nos lo creeríamos. Entonces, yo creo que nota bastante alta de la selección paraguaya en el Mundial. Ha intentado jugar a lo que cree que puede ser mejor y yo creo que le ha dado buenos resultados hasta aquí. Sí que es cierto que, lógicamente, para pasar de ronda, pues hubieses tenido, pues, bueno, pues que ser un poco quizás más ofensiva, lanzarte un poquito más, porque claro, Paraguay cuando se quiere lanzar al partido, hace un rato cuando acabó el partido, pues cuando se quiere lanzar realmente a atacar Paraguay, ya han pasado 70 minutos. Entonces, entre que no estás acostumbrado a hacerlo en muchos partidos y que encima lo tienes que hacer ya con prisas de que te pueden eliminar del Mundial, pues claro, Paraguay simplemente hace un lanzamiento a puerta, o sea, no ha tenido muchas llegadas más, ¿no? Entonces,
Como te digo, buena participación por parte de la selección paraguaya. Vamos a ver si la selección francesa lo que consigue, lo que no consigue en esos cuartos de final súper atractivos contra la selección marroquí. Nos vemos en próximos vídeos. Quédate aquí que te contamos todo el mundial. Recuerda suscribirte. ¡Chao!